En el principio creó Dios. La creatividad, cualidad divina que te hace estar sano y realizado. En Génesis 1.1 nos encontramos una revelación impresionante acerca de la naturaleza de Dios que nos conviene entender y tener activa si queremos tener una mente y vida saludable. El pasaje dice así: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio, lo primero que hizo Dios fue crear. Es la primera característica de la naturaleza de Dios que nos muestra la Biblia. Es la primera cosa que Él quiso que supiéramos de Él. Creó para bendecir, para compartir. Creó ambientes para que Adán y Eva pudieran tener comunión con Dios. Vivimos gracias a la creatividad de Dios. Tenemos los cielos, la tierra, los animales, las plantas, las aves, el sol, la luna, las estrellas, gracias a la creatividad de Dios. La creatividad es un atributo esencial de Dios. Él crea a partir de la nada, ex nihilo, mostrando que la creatividad es una expresión de su poder, sabiduría y amor infinitos. En Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos que este verso no solo nos habla del inicio de todas las cosas, sino que también nos ofrece una lección sobre la creatividad y su relación con nuestra salud espiritual y mental. Tenemos que ver la creatividad como un don divino. Al crear el universo, Dios demostró que la creatividad es una expresión de vida, de salud y de plenitud. Así como Dios creó los cielos y la tierra, puso en nosotros, sus criaturas, la capacidad de crear, de imaginar, de innovar para bendecir a otros. Es muy importante entender esto porque es una fuente de satisfacción que nos hace sentirnos bien y realizados. Para estar sanos tenemos que entender muy bien cuál es el origen de nuestra propia naturaleza para poder comprendernos y para comprender a otros. Para ello vamos a ver el libro del Génesis, que nos revela que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. El apóstol Pedro nos mostró que como hijos de Dios somos llamados a participar de su naturaleza, como lo dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay características que tienen todas las personas sanas emocionalmente. Son creativas y disfrutan esta cualidad. Tienen una buena autoestima y se sienten realizadas. La creatividad es un acto de salud mental y espiritual. Cuando creamos estamos imitando a Dios, estamos participando en la esencia misma de la vida. La creatividad nos ayuda a conectar con otros, a construir comunidad, a resolver problemas y a encontrar sentido en nuestras vidas. Dios no solamente crea, sino que encuentra satisfacción en lo creado. No es una satisfacción orgullosa, altiva, arrogante, sino una satisfacción en hacer algo que sería o que es de bendición para Adán y Eva y al mismo tiempo a la humanidad. En el primer capítulo aparece 7 veces la siguiente frase: y vio Dios que era bueno, o bueno en gran manera. Vamos a ver los versículos. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganados según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Es muy impactante ver que el último versículo Dios
no solo dice que era bueno, sino que era bueno en gran manera. Había regocijo, había satisfacción. Ahora mismo sería bueno preguntarnos, ¿cuándo fue la última vez que sentiste satisfacción por algo que habías hecho? La esencia de la buena autoestima es saber que uno puede hacer cosas, que uno es capaz. Satisfacción viene de observar y apreciar lo que se ha hecho. Un enemigo de la satisfacción es el perfeccionismo, que es el asesino de la creatividad, el miedo a equivocarse, por lo tanto no hago nada. No permitas que nadie te robe el don de la creatividad, ni caigas en el desánimo, ni en la depresión, en la oscuridad estéril. Hay beneficios de la creatividad para la salud mental. La relación entre la creatividad y el bienestar se ha estudiado ampliamente y hay varias pruebas científicas que sugieren que la creatividad tiene múltiples beneficios. Aquí están algunos estudios y hallazgos claves. Hay una reducción del estrés según el estudio de la Universidad de Drexel en 2016. Los participantes que participaron en 45 minutos de arte creativo mostraron una disminución significativa en los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en comparación con un grupo de control que simplemente miró arte. Un estudio de la Universidad de Otago en 2015 nos habla de la relación ansiedad y depresión. Dice, las personas con trastornos de ansiedad y depresión que participaron en arteterapia mostraron reducciones significativas en los síntomas en comparación con aquellos que no participaron. Un estudio en Frontiers in Psychology nos dice que las mejoras en la función cognitiva es evidente. Nos dice, la participación en actividades creativas como la música o la pintura ha mostrado mejoras en la memoria, la atención y la cognición en adultos mayores, sugiriendo un papel protector contra el declive cognitivo. Hay un estudio de la Universidad de York en 2017 que nos habla de la relación con la salud física. Dice, la terapia creativa, especialmente la arteterapia, se asoció con una mejora en la calidad de vida percibida y una reducción en el dolor en pacientes con enfermedades crónicas. Investigaciones en neurociencia en 2014 nos hablan de la neuroplasticidad y nos dice, las actividades creativas pueden fomentar la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales, lo que es vital para el aprendizaje y la recuperación de lesiones cerebrales. Un estudio de la Universidad de Florida en 2013 nos habla de la relación entre arteterapia para reducir el dolor. Dice lo siguiente, investigadores encontraron que la participación en arteterapia puede reducir la percepción del dolor en pacientes con cáncer, sugiriendo que el acto de crear arte puede tener efectos analgésicos. Otro estudio de la Universidad de Boston en el 2016 nos habla de la relación entre creatividad y envejecimiento saludable. Dice así, este estudio longitudinal examinó cómo la participación en actividades creativas, música, arte, escritura, en la vejez se asocia con una mayor satisfacción con la vida, menor depresión y mejor funcionamiento cognitivo. Pero lo que verdaderamente nos interesa desde Promesas de Dios es verlo desde el punto de vista de la Biblia, de la Palabra de Dios. Y es que la creatividad humana es un reflejo del carácter de Dios. En Éxodo 31, versículos del 1 al 5, encontramos que Bezalel es llenado con el Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños para trabajar en oro, en plata y en bronce. Esto muestra que la creatividad humana en las artes y oficios puede ser una forma de adoración y de servicio a Dios. También en las Escrituras podemos ver fácilmente creatividad en el servicio y la adoración. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí se implica que parte de nuestro propósito es ser creativos en la realización de buenas obras, ser creativos en las cosas que Dios ha preparado que hagamos. Colosenses 3:16 dice lo siguiente, que la palabra de Dios habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. La creatividad en la música y la poesía es un medio de adoración y de edificación. También vemos en la Escritura la relación entre creatividad y la renovación. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
La creatividad de Dios en la salvación y en la transformación personal puede inspirar a los creyentes a vivir de una manera creativa, una manera nueva, innovando en cómo vive su fe y cómo impacta su entorno. Por último, no solamente queremos volver a Génesis 1.1, sino queremos volver al tiempo anterior a Génesis 1.1, el cual nos lo muestra Juan capítulo 1, versículo 1, que nos señala a Jesucristo y dice lo siguiente: En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, en referencia a Jesucristo. Y en la carta a los Colosenses capítulo 1 nos encontramos con algo tremendo, porque también nos muestra y nos señala a Génesis 1.1, no, a anterior al Génesis 1.1, y nos dice lo siguiente, en el versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y el capítulo es muy claro, está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Así que si realmente quieres comprender y entender la creatividad, tienes que venir a Jesús, tienes que acercarte a Jesús, tienes que aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Desde Promesas de Dios os animamos a leer las Escrituras, a ser creativos como Dios es creativo. Que Dios os bendiga grandemente.